Muy buenos días, el día de hoy estamos en una nueva entrevista de Charlando Marsella. El día de hoy tenemos un profesor espectacular de la mañana llamado Francisco González. Espero les guste. Vamos a empezar. Profe, me gusta tenerlo acá, es un placer para mí, un gran profesor de filosofía, se lo digo de todo corazón y pues me encanta hacer esta entrevista. Bueno, gracias muchachos. Bueno, pues como dijeron, Francisco González, Granados, profe de filosofía aquí en el Colegio Marsella desde el 26 de octubre de 2010. Soy de Duitama, mi familia es de Boyacá, mi papá es de Guayatá, eso es un pueblito en el Valle de Tensa. Mi mamá es de Berbeo, es un pueblo que queda en el Valle del Lengupá, que son regiones de Boyacá. Mi infancia, mi adolescencia la pasé en Duitama. Yo estudié en un colegio público. Bueno, el kinder lo hice en una escuelita de barrio. Y desde primero a 11 estuve en el colegio que en ese tiempo se llamaba Instituto Integrado Nacionalizado Guillermo León Valencia. Tenía nombre de presidente Gol, qué pereza eso. Hoy en día se llama Colegio Guillermo León Valencia. Entonces en esa época, por ejemplo, la primaria, yo empecé y era en la mañana las niñas, en la tarde los niños. Luego en segundo de primaria se hizo mixto la primaria y es un colegio muy grande. En términos de acá piensen en el INEM de Kennedy, una cosa así, un colegio con 5.000 estudiantes. Había, en lo que yo me acuerdo, muchas zonas verdes, muchas canchas, había cancha de fútbol, pista atlética y era un colegio pues demasiado grande, entonces había muchos cursos. La primaria pues normal, no sé, así de la primaria que destaco, bueno, mi profesora de primaria, de primero, estuvo muy pendiente de mí. Me ayudó con unas cosas de lenguaje al principio que yo no podía pronunciar bien la R, entonces ella estuvo muy pendiente, le dijo a mis papás, nos ayudó a conseguir la terapeuta. Ya es como el recuerdo que más tengo. Luego tuve otras profes que eran como muy bravas, pero bueno, la profe de cuarto y quinto brava y todo, pero la recuerdo harto porque nos exigía mucho. ¿Qué otras cosas recuerdo del colegio? Que en ese tiempo hacían un examen, así uno fuera del mismo colegio para pasar a sexto. Pues lo hicimos, nos fue bien. Y empezamos sexto, ahí el colegio nos mandó en la tarde y en ese tiempo el colegio tenía como tres énfasis, que era académico, comercial y pedagógico. Entonces los de pedagógico salían como si fuera una normal, comercial para trabajar en cosas de archivo, normal, y académico como el bachillerato de acá. Entonces yo duré casi desde primero hasta noveno en la jornada tarde. El colegio era así como de 2 jornadas, de 6 a 12 y de 2 a 6. Y después en noveno hubo un cambio y decidieron mandar a todos los décimos y once del colegio a la mañana. Entonces mi décimo y mi once lo hicimos en la mañana. Eran cursos muy grandes. Entonces mis cursos, por ejemplo, en sexto, en octavo, en décimo, en once, éramos 47, 48, 45. Y por ejemplo, cuando nos pasaron a todos los décimos y once en la mañana éramos 10 onces, era muy grande, y ahí se hicieron nuevos énfasis. Entonces me acuerdo mucho que 11.1 era humanidades, 11.2, 11.3, 11.4 era ciencias, en mi curso fue 11.3. Los otros como hasta el 11.7 eran comercial y los otros eran como archivo o estadística, no me acuerdo bien. Entonces éramos 10 cursos, éramos como 450 personas en 11. ¿Qué cosas puedo contarles del colegio? Profesores que recuerdo, de filosofía no, porque pues aunque no fue un mal profe, era un padre y nos puso como a aprender muchas cosas de memoria. En ese tiempo nunca se me había ocurrido estudiar filosofía ni estudiar para ser profesor, eso no estaba en mi panorama de vida. Me acuerdo mucho de mi profesor de física. Él, si no falleció hace como 3 años. Le decíamos Noni o Bernier por el instrumento que se usa en los laboratorios de física, porque fue una de las primeras clases, entonces desde ahí le decíamos Palomo porque era totalmente con el cabello blanco. Fue el único que nos quiso aceptar como grupo, porque nuestro grupo era un grupo un poco complicado, porque en ese tiempo había muchachos ya muy grandes y los que no habíamos perdido años.
Entonces, y además éramos muchos y la mayoría éramos hombres, solo había como 14 mujeres, entonces hagan cuenta de 47, el resto eran hombres. Era un poquito difícil el curso, él nos aceptó, era estricto, era serio. A veces yo lo relaciono un poco como con colegio, decía más o menos era con ese estilo, pero era bravo, pero nos sirvió mucho, nos quiso mucho, entonces fue uno como de los profes que más nos gustó, nos exigía mucho. Tal vez por ahí una profesora de biología de décimo era muy bravo, demasiado bravo, pero esa señora era muy brillante y a ella yo le aprendí mucho. Eso sí nos puso a trabajar un montón. Mucha gente no la quería, se quejaba mucho de ella, pero era una profesora muy buena. Luego dos profesores de educación física, uno que me dictó en décimo, se llama Fabio Rosso. Él alcanzó a dictar a mi hermano, que él estudió mucho tiempo después, yo le llevo 9 años a mi hermano menor, solo somos 2. Y también le alcanzó a dictar y yo le decía pilas que ese profe es bravo, y eso no es como las clases de aquí que se aprovechan que el colegio es pequeño, el colegio era grande, entonces me acuerdo tanto que nos ponían a hacer vueltas al colegio y eso era una manzana completa. Piensen en el INEM de Kennedy, darle las vueltas por dentro o por fuera, y dividía como los 10 primeros pasan, en ese tiempo era por letras, antes de que volvieran unos cambios a la escala actual, de superior a alto no era excelente, bueno, aceptable, insuficiente. Entonces como los 10 primeros pasan, los otros 10 aceptable, el resto del mundo pierde y a recuperar. Y ese man nos trabajaba solo atletismo, entonces era vueltas a la cancha, vueltas a la pista atlética, test de Cooper, que ustedes saben que es dar tantas vueltas en tantos minutos. O sea, como uno dice, literalmente todo el tiempo nos sacaba la leche. Incluso nos mandó participar obligatoriamente como nota en una carrera atlética que hacen en Duitama, en una 10K. Para nosotros, si no me falla la memoria, fue 5K, era la primera vez que yo corría una carrera atlética. Fue muy duro. Nos puso a entrenar primero y los entrenamientos, pues aprovechando que Duitama es una ciudad de Boyacá, pero es también como un poco pueblo, no es tan grande, tiene más o menos 180.000 habitantes. Y no era tan peligroso en esa época, nos sacaban del colegio en las clases de educación física, por ejemplo, a un sitio donde están como las antenas de repetición de televisión, porque en ese tiempo el celular todavía no estaba. Y la clase era subir caminando, bajar corriendo. Y lo mismo, hay que llegar primero y pues claro, el otro día uno se podía sentar, el dolor en los muslos, nos ponía a hacer flexiones. Era un profesor que nos trabajó mucho en la parte física. Y pues él nos puso a entrenar, nos hizo participar obligatoriamente, pero lo bonito de él fue que él participó. Por eso es que yo me acuerdo mucho de él, porque yo tuve otros profes de educación física que se sentaban a verlo a uno y no hacían nada. Y con él nos hizo hacer la ruta del mundial, que fue un recorrido que se hizo en Duitama, porque hay unos mundiales de ciclismo en el 95, que por eso me gusta el ciclismo, más que el fútbol. Nos hizo hacerla en cicla, pero entonces en ese tiempo no había cicla, yo no tenía cicla de ruta, sino fue en una cicla de esas monaretas pesadas, eso fue terrible. E igual, los primeros 4 o 5 que llegaban entonces tenían buena nota, el resto de gente iba a sobrevivir como pudiera, pero él se fue con nosotros haciéndolo y siempre se quedaba con el grupo de los que eran como menos buenos en las actividades físicas. Y luego no sé, tuve otro profe, a ver si me va el nombre, también muy estricto, pero nos trabajó mucho con atletismo, salto largo, gimnasia, también y atletismo. Eso fue casi que atletismo. ¿Por qué lo recuerdo? Porque después de eso hubo una época en que yo hacía mucho atletismo. Pues no soy así de gran nivel, pero de ahí, por ejemplo, me quedó de comenzarme cuando me vine a vivir a Bogotá, correr carreras de 5K, 10K, después hice de 15K, después me animé a hacer media maratón, incluso con el profe Antonio, el profe de informática que ya se pensionó, fuimos a correr medias maratones con él, hasta que pues llegó la pandemia y ahí ya, y comencé a dejar un poco el atletismo porque ya me estaba molestando la rodilla. Entonces por eso me acuerdo mucho del profe, porque eso me sirvió. Y del colegio, que me acuerdo que como tenía tantos espacios y tantas canchas, los ratos libres me la pasábamos jugando, así haces como hacen ustedes, pero no nos molestaban por los balones. Eso era la libertad total, porque era un colegio enorme, pero igual como era enorme, entonces en una cancha de fútbol podía haber 6 balones, y entonces si yo era el que tapaba, tocaba uno aprenderse cuál era su balón y esquive acá y le pegaban a uno balonazos. Bueno,
Yo me acuerdo que el acompañamiento de los profesores era menor. Si pasaba un accidente, uno buscaba a los profes que estaban en el descanso en la cafetería de profes y ya, pero no era como a alguien uno le toca estar dando rondas ahí con un policía y no había como esa fobia a los balones que hay aquí en el colegio. No, la gente jugaba y ya, y pues yo así crecí. En sexto me pegaban balonazos de niño, de grande, todo eso. Entonces ese es un recuerdo muy chévere del colegio porque ahí yo hice muchas amistades, de ahí es que me gusta tapar. Sacamos equipo de campeonato en intercursos, eso siempre nos iba mal con los grandes, eran los que ganaban, también los profes participaban y ganaban a veces muchas veces seguidas, eso suele pasar. De ahí me quedó como ese énfasis por el deporte, entonces yo me acuerdo mucho de mis dos profes de educación física por eso. Entonces yo ya después en mi casa, en mis ratos libres, ¿qué hacía? Como esa es una zona de ciclismo, entonces uno cogía la cicla, una todoterreno sin cambios, y pues el plan de nuestro era salir a montar bici y a veces llegar a jugar, o sea, hacíamos mucho deporte, tal vez por eso es que yo pienso que no me metí en malas cosas, porque me la pasaba era eso y yo en el colegio fui muy ñoño. Entonces entregaba las tareas, no me iba mal, primer puesto, segundo puesto, primer puesto, segundo puesto. Cuando no sacaba un segundo puesto mi papá me llamaba bastante la atención. Yo me acuerdo solo en el bachillerato perdí una materia que fue mecanografía, que era con máquina de escribir, no tenía que llevar la máquina, porque dejé unos trabajos el día que tocaba entregarlos. Y mientras conseguí un teléfono, porque no había celulares ni WhatsApp, sino ir a la portería del colegio, que prestaran un teléfono, dejaran llamar a la casa. En ese tiempo no teníamos teléfono en la casa, sino en la casa de un vecino. Mientras me llevaron el trabajo, conclusión, perdí por eso. Por eso es que yo exijo que los trabajos se entregan a tiempo. Eso fue una cosa que me marcó siempre. Y yo tenía todos los trabajos porque los había hecho en clase, sino que había que armar su carpeta. Entonces eso también me marcó con ese profesor de mecanografía que era también muy bravo. Yo tuve profesores muy bravos, bastante. Entonces eso del colegio, tuve amigos, hacíamos lo que les digo, hacíamos grupo de estudio para ICFES porque en ese tiempo el pre-ICFES era costoso. Y hubo unos profes del colegio muy amables que nos dieron como un pre-ICFES gratis. Me acuerdo un profe que nunca me dictó matemáticas, pero que era el mejor en eso, y nos dio 10 clases y con eso yo entendí lo que no había entendido como en 3 años de matemáticas. Hoy en día es rector de otro colegio allá en Duitama. El profesor Horacio es un señor muy inteligente para las matemáticas, entonces me acuerdo que nos dio trucos, nos dio como... y eso a mí me sirvió, porque en el ICFES nos fue, pues al colegio le fue bien. De mi curso salió el primer puntaje, que fue un compañero que siempre fue el mejor en todo. Eso no lo podías vacar, era muy difícil. Luego el otro segundo puntaje estuvo en una compañera de otro curso y el tercero del colegio fui yo. En ese tiempo el puntaje era hasta 400, la prueba era muy diferente hoy en día, eran 2 días, sábado, domingo, sábado todo el día, domingo hasta mediodía. Había razonamiento abstracto, que era una electiva, o razonamiento espacial o razonamiento numérico. Yo escogí abstracto, no existía eso de cosa ambiental, competencias ciudadanas, y los ejes, matemáticas, física, química, español, filosofía, eran más pruebas sociales. Las que mejor me fue abstracto, que yo no pensé que me fuera a ir tan bien, sociales, esa vez fue el más alto del colegio. El mío, física, fue bien. Y a raíz de esos resultados del ICFES y de una prueba que me hicieron, que nos hacía la orientadora, salió que supuestamente yo era bueno para las ingenierías. Y pues yo opté por inscribirme en una ingeniería, sino que yo vengo de una familia muy católica, entonces había como esa influencia un poco sobre la religión y eso, entonces como que sí, era muy normal allá dedicarse como a la vida religiosa, eso es muy normal. O era muy normal en esa época, incluso yo tengo amigos que son sacerdotes, amigos del barrio, no del colegio. Entonces me salió el test, la prueba, y bueno, me salió que era ingeniería, entonces apliqué a la UPTC seccional de Itama, que tiene ingeniería electromecánica. El puntaje me ayudó, entré como de terceras, sin problema, pero ahí me di cuenta que lo que era física y cálculo en el colegio, eso no era nada que ver, porque empezamos viendo derivadas, pero de verdad, no las del colegio. Eso fue terrible, se perdió el primer parcial con 0,5, no, eso fue un golpe muy duro para mí, porque a mí no me iba así de mal, eso fue duro, con un choque con la realidad. Y luego en física también, entonces ver vectores, pero entonces ya con solo letras, eso ni números sabía. Entonces pues claro, ahí ya yo no sabía por dónde coger eso, y entonces que eje X, eje Y, eje Z,
ya era otro mundo. Y además yo salí de un colegio académico y vi geometría descriptiva, que eso era de si hubiese salido de un colegio técnico, entonces me tocó como rellenar muchos baches. Entonces que aguanté 2 semestres. Tuve que habilitar cálculo diferencial porque no pude con el cálculo, perdí física 1, que veíamos solo vectores, vimos estática, si no me falla la memoria, que eso fue supremamente difícil, estática no. Es que solo pasó 1 del semestre y éramos 40. Y el cálculo pasaron 2, los demás no pudimos. Era muy difícil. Con decirles que el profesor de física de la universidad decía, bueno, parcial. Y ponía 3 ejercicios, el fácil, el difícil y el imposible. Y decía, me lo entregan en 3 días. Y uno le preguntaba a los de último semestre, yo fui a profesores de mi colegio y podíamos hacer el fácil y el difícil. El imposible, ese siempre, el man le ponía alguna cascarita, alguna cosa, algún truco de esos que... alguna cosa que uno ya cuando maneja matemáticas bien lo puede descubrir. Y pues uno lo hacía en grupos, igual no se iba mal. Mi hermano era así y se iba. Y decía, bueno, después lo explicaba y uno decía, no, pues ¿por qué no se le ocurrió? Pero no era tan fácil y nosotros estudiábamos para los parciales. Pero era muy difícil, entonces ahí yo dije, tal vez esto no es lo mío. Y comencé a ver a mis amigos que se dedicaron a las humanidades. Y entonces dije, tal vez era por ahí. Entonces en un tiempo me acerqué a la pastoral social, allá en Duitama, y me puse a hacer trabajo social, ir a pueblos, visitar enfermos y eso. Entonces ahí conocí mucha parte de Boyacá, del oriente del departamento, Sogamoso, y varios municipios chiquitos que casi nadie conoce, Socotá, Socha, Jericó, que eso queda por allá perdido, ya casi límites con Chita, que esos límites con Arauca. Sativa Norte, Sativa Sur, conocí Tasco, conocí Labranza Grande, Valle y Pisba. Todos esos pueblitos por allá perdidos en medio de la nada. En ese tiempo, estoy hablando, yo salí en el 99 de 11, intenté en la universidad 2001 y lo que fue del 2002 al 2005 yo paré y me dediqué a hacer eso porque no tenía claro qué estudiar. No es como hoy en día que a ustedes uno les insiste, busquen por aquí, busquen por allá. Casi los profesores no nos decían eso, o al menos en mi caso no. Entonces, y pues mis papás son del campo, ellos tuvieron estudio hasta, mi papá está quinto, mi mamá está séptimo, pues ellos me asesoraron lo que pudieron, pero ya. Entonces ahí yo di muchas vueltas en pensar que quería estudiar. Y ahí eso me sirvió para conocer mucha gente, me encontré con amigos del barrio, con amigos que nos conocemos desde los 15 años y nos seguimos hablando. Conocí mucha realidad social, pobreza, pueblos donde no había puente para que pasaran los carros, guerrilla. Por ejemplo, en Jericó había guerrilla cuando fuimos, no dejaban trabajar con jóvenes, dejaban trabajar solo con niños. En Labranza Grande cuando fuimos hacía poco había ocurrido una masacre que habían bajado la gente del bus y la habían acostado y la habían matado. O sea, la gente estaba pesado. Cuando conocí Paya no había estación de la policía, sino que la policía se quedaba como en campamentos, iban rotando hasta que por fin se ubicaron en una casa. En Labranza Grande también había ocurrido una toma guerrillera, porque eso lo respetaban guerrilla y paras. Entonces eso había envuelto una nada a la casa y eso era ahora un búnker, una cosa ahí en cemento que habían hecho. Generalmente nos hospedábamos en las iglesias porque se trabajaba mucho con el párroco del pueblo, porque conoce mucho a la gente y las veredas. Entonces ahí conocí gente, monté a caballo, monté en mulas, estuve en veredas que quedan lejos del pueblo. Eso me sirvió mucho, ahí yo siento que maduré un montón, entendí como que el país no se reducía a mi casita, a mi ciudad donde yo estaba cómodo, sino que uno va y ve otras cosas, colegios donde de verdad pues la escuela es una escuela en una vereda y los que vienen a la vereda tienen que caminar 1 o 2 horas, no hay todas estas comodidades, en fin. Eso me sirvió mucho. Entonces de ahí yo había pensado en estudiar trabajo social, había pensado en psicología, en un momento pensé como si me dedicaba a la vida religiosa y al final decidí como dedicarme a la filosofía, pero entonces yo había hecho ya unos años en Tunja de filosofía en un sitio privado, entonces en la nacional no me valían nada y tenía que empezar de cero, entonces yo dije ya he dedicado 3 años de mi vida a eso, no los puedo perder. Me tocó buscarla a Santo Tomás. Entonces ahí pedí la homologación, me homologaron algunas materias y entonces busqué la licenciatura en filosofía y en ese tiempo era lengua castellana, porque yo quería estudiar algo de literatura, me gustaba siempre.
pero no me gusta enseñar español. Por mi título yo lo pudiera hacer, pero nunca lo he hecho. Para tomar esa decisión yo tuve un año en Arauca, estuve todo el 2005, me fui allá fue la primera vez que trabajé como profesor, sin título ni nada, dando ética, con un amigo. Y allá encontramos a un señor que era un obispo que nos aconsejó mucho. Él me ayudó como a centrarme mucho en qué quería con mi vida. Y allá fue donde tomé la decisión y dije, no, pues yo me voy a dedicar a la filosofía más que a la licenciatura. O sea, yo profesor no quería ser. Ustedes saben lo que yo digo en clase. No quiero ser, no, mentiras, ya lo soy. Pero en ese momento no lo quería hacer, yo quería estudiar filosofía. Pero se me dio que en la licenciatura me homologaban más materias de lo que había estudiado antes, que sí hacía filosofía profesional, y en la nacional no me valía nada, entonces me presenté a la Santo Tomás, pasé, me homologaron, entonces solo hice 3 años, me ahorré 2 años de carrera, me tocó ver todas las materias que no había visto de filosofía, más las de literatura, entonces literatura antigua, medieval, etc. Por eso yo a veces les pregunto qué están mirando. Tuve profesores muy buenos allá, mi profesor de filosofía antigua, él después se fue para Estados Unidos, un tipo muy inteligente, de él aprendí mucho. Más o menos como la forma en que yo expongo la filosofía se la debo a él, porque nos mostró mucho la filosofía como una forma de vida y él es un experto en filosofía antigua, Platón, estoicos, bueno, esa gente. Un profesor con el que yo vi una electiva de cine y artes, entonces con él hicimos como un curso de historia del arte, con él aprendí un montón de arte, conocí todo eso, y de cine, y nos ponía entonces, digamos, vamos a ver Renacimiento, entonces leíamos todo el Quijote, el de verdad, sin quejarnos, ¿no? Y después veíamos alguna película. Por ejemplo, nos puso a leer Guerra y Paz, que ese es un texto grandísimo, y las películas eran 4 tomos de a 2 horas, porque es un texto muy grande de Tolstoy. Y así, y después con él otra lectiva de historia del arte, entonces ahí aprendí pues de la historia del arte, el canon, como el clásico, desde el románico hasta las vanguardias. A él le tengo mucho aprecio, era un profesor español, pero le aprendí muchísimo. La profesora de literatura medieval también era una señora, ella después murió de cáncer, era una señora muy erudita en el tema, era muy inteligente, se había especializado en República Checa, era una profesora muy buena. Y en filosofía, la profesora que me asesoró mi tesis, que ella era experta en Thomas Hobbes, entonces yo hice mi tesis en Thomas Hobbes, ella me vinculó al grupo de investigación de ella, pero desafortunadamente yo alcancé a presentar mi tesis, la sustenté, me la aprobaron, saqué una buena nota, que fue pues laureada, me la publicaron en la universidad, pero mi profe como al año siguiente se enfermó de cáncer y murió, ella era muy joven, murió de 37 años. Entonces ahí quedé como, porque ella me estaba abriendo camino en el campo donde ella se movía. Ella trabajaba en la Santo Tomás en La Salle. Entonces ahí quedé como huérfano, por decirlo así, de mentor. Y yo quería estudiar en la Nacional, siempre había quedado con esa espina, entonces dije, ahora sí me voy a presentar. Entonces me presenté a la maestría, eso ya es en el 2009 que me presento a la maestría. Yo me gradué del pregrado en el 2009. Y en el 2010 me presento, el examen era una parte en inglés, un texto en inglés sobre un tema de filosofía al azar, luego una entrevista en la que uno decía más o menos qué quería hacer de proyecto de investigación, por eso les digo, en la media sí puede servir. Y luego la hoja de vida, que yo no tenía hoja de vida, pues me acababa de graduar, no estaba ya en grupo de investigación, no había publicado nada, pues ahí me fue mal en ese puntaje.